Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos un día más a Regreso al Pasado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nacho Y yo soy Celia. y hoy hablamos de Arabia Saudí. Eso es, un país interesante. Me has leído la mente. Sí. Vale, hablaremos un poquillo por encima de los orígenes de lo que es Arabia, de lo que era la Arabia preislámica, así un poco por encima, ubicar dónde está. O sea, no nos detendremos tampoco mucho, pero bueno, algo resaltaremos. Hablaremos también de las complicaciones que hubo luego a posteriori con el Imperio Otomano. Todo muy por encima, evidentemente, porque nos interesa lo que es ya cuando existe el país, allá por el 23 de septiembre de 1932. Eso es. Con, digamos, la monarquía absoluta que conocemos y que a día de hoy pues sigue gobernando el país. Vale, primera pregunta que yo creo que es oportuna, que es la que hacemos siempre. Y es, Eso ¿por es. qué hablamos de Arabia Saudí? Pues sí, Arabia Saudí es un país que se fundó bajo el amparo del Imperio Británico. Es el primero que reconoció a este reino saudí, por así decir, a esta monarquía, y lo hizo pues en este mes, en estos momentos, y a partir de aquí se impulsará la creación de este reino de manera oficial y empezarán sus relaciones diplomáticas poco a poco, también empezará el tema del petróleo, empezarán a sacarle partido y empezarán muchos cambios que harán pues, que un grupo de tribus de la península arábiga se convierta en una monarquía absoluta muy hermética, la que hoy conocemos. No, desde luego. Aparte de que estamos hablando de un país que es miembro del G20, que tú lo ves y dirías, esto es, aparte, obviamente el petróleo ha tenido mucho que ver, que lo destacaremos. También Sí, alianzas políticas curiosas, teniendo en cuenta el pensamiento de este país, pero que también le ha servido para sobrevivir en el mundo de la Guerra Fría, sobre todo, y el actual. eso es. ¿Qué sabemos de Arabia Saudí? Un poco para presentar el país. Es un Yo, país hermético, ¿no? También, un país un poco desconocido. sí, a ver, yo diría que lo más conocido que se sabe es que es un país petrolífero, o sea, tiene la capacidad de refinar petróleo con una facilidad que no existe en ningún otro país, lo cual hace que sea mucho más fácil comprarles a ellos que a cualquier otro país de la OPEP, o sea, la Eso es. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto, quieras o no, supone una gran ventaja. El sitio es muy estratégico, o sea, es el país con mayor tamaño de la península arábiga. 4 veces España, ¿eh? Sí, El sí. país. Sí, pero Una en barbaridad. población están bastante más bajos, o sea, son como 32 Sí, millones, 32 millones. más o También es menos. bastante gente, sí. O sea, Sí, a ver, también es verdad que gran parte del país es desierto. O sea, esto también hay claro. que dejarlo caer. Hay poquitas ciudades, sí. O sea, la capital es Riad, es una ciudad grande. Y otra de las ciudades más importantes es Jeddah, que es la que, bueno, es la que se conoce por estar un poquito más occidentalizada, porque tiene mar también, está llena de extranjeros. Hay más extranjeros que nativos, de hecho. Sí. Y bueno, hay algunas ciudades más. Hay una muy curiosa que se llama Dagenham, que tiene muy poquitos habitantes y que es conocida como la Meca del petróleo. eh, y también se le conoce como la California de Arabia, porque todo lo que tiene está inspirado en Estados Unidos, ¿no? En las casas, el ocio, está muy occidentalizada, la decoración, parece que estás en un trocito de Estados Unidos cuando estás ahí. Muy curiosa esa ciudad también. Esto es muy llamativo, es decir, tener elementos de ocio occidentales en un país tan rigorista desde el punto de vista religioso. Ujú. Sí, de hecho, es el país en el que surge el Islam, también es conocido por eso. Muhammad, Sí. pues es de allí y pues el que fuese el profeta más importante del Islam y el fundador de esta religión. Y de hecho la bandera de Arabia Saudí es toda verde, ¿no? Uh -huh. Es el color por El color del excelencia del Islam. Islam.
Sí. Y de hecho pone ahí la ilaha illa Allah wa Muhammad Rasulallah, que eso es como uno de los pilares del Islam, el primero de los pilares del Islam, ¿no? No hay más Dios que Alá y Muhammad o Mahoma es su profeta. O sea, ya lleva como muy interiorizado la cuestión religiosa, pero no es un país que pueda parecer que es un clérigo el que está al frente del país, es un rey. Realmente, o sea, es un país teocrático, o sea, esto nadie lo pone en duda. Eso es cierto, sí. Pero no Sí, es la como en verdad. Irán, por ejemplo, que existe la figura del ayatolá, o Eso. en el caso del Vaticano, que es la figura del Papa, que es abiertamente una persona de corte religiosa que está Sí, gobernando. eso es cierto. Bueno, aunque al fundador, a Ibn Saud, al fundador de lo que se conocerá luego como el Reino de Arabia Saudí, sí que se le consideraba una especie de monje, monarca, como no una autoridad religiosa, sino como más bien desde la humildad religiosa, ¿no? Como monje, monarca. Mm. Una cosa así curiosa. Sí, bueno, es que el Islam, en lo que es política y religión, la separación es muy poco llevada a la práctica. Si tomamos el Islam al pie de la letra. Y ellos lo hacen, claro. O sea, la única ley que tienen es la Sharia, es la ley islámica, y pues no se diferencia, vamos, es la que rige realmente el derecho del país, o sea, el Mm. derecho islámico. Sí, eso sería como si nosotros tuviéramos que regirnos por la Biblia o cuestiones de este tipo. Es Totalmente. decir, nos parecería impensable. Sí, sí. Bueno, Sí, ellos lo llaman wahabismo concretamente, es decir, como la rama más extremista del Islam suní. sí, en el Islam hay sobre todo pues dos vertientes importantes, hay más, pero bueno, está el chiismo y el sunismo, y Sí. la gran mayoría de la población del mundo musulmán, no gran mayoría, pero bastante más, son sunís. Y dentro de ese sunismo entra este wahabismo, que es una doctrina propia de Arabia Saudí, muy extrema y que lo que pretende pues, es volver a la pureza del Islam antiguo y del Islam clásico, por así decir. Pero claro, esto choca muchísimo con la visión de crear un país, por lo menos estéticamente, occidental. En cuanto a ocio, en cuanto a, yo qué sé, esos rascacielos, esas carreteras, no son elementos de corte oriental, ya no te digo islámico, Sí, ya sí, no hay oriental. elementos orientales en eso, es a excepción obviamente de las mezquitas y de ciertos lugares muy concretos. Es decir, es como meter, no voy a decir Las Vegas porque es un poco cutre, pero o sea, hago el paralelismo de Las Vegas por el hecho de poner una ciudad artificial en un desierto. Sí, Pero es, yo que totalmente. sé, poner elementos que encontrarías en cualquier ciudad estadounidense o occidental en mitad del desierto. Sí, además yo creo que esa es una de las cosas que más nos llama la atención de Arabia Saudí, ¿no? Es un país tan hermético por un lado y luego, por ejemplo, también con tanta población extranjera. Sí. Tan modernizado por una parte y tan tradicional por otra, ¿no? Esa mezcla, además en un entorno muy hostil, que es el desierto, Sí. es súper llamativo, la verdad, es súper especial. Lo que pasa que, bueno, hay muchos ejemplos de la órbita de Arabia Saudí, por así decir, que también siguen estas líneas, ¿no?, de desarrollo. Mm. Arabia Sí. Saudí es interesante porque es más extremo todavía, pero... Mm. Lo que pasa es que esto que mencionas no es tan raro si ves a algunos países vecinos suyos, como puede ser Qatar Claro. o los Emiratos Árabes, donde aquello está lleno de pakistaníes o de indios o de otros países que están relativamente cerca a lo que sería la península arábiga y que están allí para buscar trabajo, realmente. Sí, sí, claro, muchas oportunidades de empleo. Eso también es importante. Dos Es ciudades decir, importantes y además un centro de peregrinación internacional para el Islam, la Meca y Medina. sí. Todos los musulmanes tienen que hacer, si pueden, una peregrinación en su vida al menos a la Meca, y la Meca está ahí, es decir, ninguna persona que no sea musulmana puede acceder ni a la Medina ni a la Meca, están reservadas solamente con un visado de peregrinación para musulmanes. Entonces, ninguna persona que no musulmana no puede acceder, pero también es interesante porque allí van cada año millones y millones de personas, pues de turismo religioso, por así decir, como Sí. peregrinación. No, desde luego. Además,
Bueno, sobre todo iba a decir que el tema del turismo es muy importante, pero claro, estamos hablando de edificios que solo pueden visitar aquellas personas que sean musulmanas. Tú no Eso puedes es. visitar, ni yo tampoco podría visitar la Meca ni Medina, porque son lugares sagrados para el Islam. Eso es. Y ahí sí que son rigoristas y bueno, y ahí se ve también ese hermetismo, ¿no? Que al final, pues la mínima influencia extranjera también mejor para los aspectos más religiosos en su caso. Lo que pasa es que eso luego no es contradictorio con que tus mejores aliados sean occidentales. O sea, Eso es. paradójicamente no son los países de su entorno. No, no, en absoluto. Es decir, es precisamente países como Estados Unidos que cuando ya descubre Arabia Saudí que en 1938 tienen reservas de petróleo, dicen, aquí hay un filón que no podemos dejar escapar. Eso es. Y hay una relación de amistad pues, que se remonta prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Sí, un poco por hablar de la historia de Arabia Saudí, por introducir un poquito históricamente al país. Bueno, pues la península arábiga es uno de los territorios que fue poblado más pronto, es decir, como las antiguas civilizaciones o las primeras civilizaciones pasaron por ahí por lo menos. Y bueno, tenemos un entorno muy hostil, tenemos un desierto muy grande, enorme, que ocupa gran parte de la península arábiga y que bueno, allí se van a adaptar las formas de vida nómadas que van a estar presentes durante muchísimos años en ese entorno, ¿no? Son los beduinos, que siguen siendo población en Arabia Saudí. Pero bueno, claro, en plan, luego esto veremos que cambiará, porque los beduinos se adaptarán a esa sedentarización que se va a llegar a cabo por parte de la monarquía saudí. Pero bueno, diríamos que simplemente pues una organización tribal, varias tribus, con muy poquitas ciudades. Meca y Medina podemos decir que eran centros un poquito más estables, pero vamos, por lo general tampoco eran ciudades como tal. Y las tribus yo creo que pues básicamente compartían entre ellos como con solidaridad y tal, hacían alianzas de parentesco, hacían otro tipo de alianzas también, que no tenían por qué ser de parentesco, podía ser adoptado en una de esas tribus y evidentemente pues luchaban por controlar el territorio también entre ellas. Esto es algo también típico del mundo islámico, el tema de, o sea, digo islámico, pero también es verdad que esto viene de antes, es decir, Sí. de la época preislámica, de un grupo de pueblos, en plan rollo los tuareg, los nómadas en general, que no se establecían en un lugar concreto y que iban viajando como vagabundos de un lado a otro. Sí, aprovechando los recursos como podían, o sea, se dedicaban a actividades agropecuarias y comerciales entre ellos, con algunos sistemas, eran económicamente independientes, está claro, lo que pasa que pues vivían de forma muy humilde. Sí. En cuanto a la religión que tenían, pues una religión animista, genios, divinidades celestiales, divinidades naturales, espíritus malignos también, un poco ese rollo que se ve en Aladín, también, y más cosas. O sea. ¿En el Islam actual ha quedado algo de eso? ¿Algún tipo de reminiscencia? Sí, yo diría que sí. Primero, como yo creo que había un montón de ritos, había un montón de deidades diferentes y de formas de entender la naturaleza, de mitología, que eso ya tenía pues yo creo que sus raíces cananeas, sirio-cananeas, mesopotámicas, pero bueno, luego pues cada uno, o sea, había diferentes partes y es muy difícil hacer un conglomerado común, ¿no? Como una especie de mitología común. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, piensa que los pueblos de la península arábiga son todos muy supersticiosos. Son todos, les gusta la magia, incorporan la magia al Islam, incorporan algunos elementos del animismo, algunos ritos también. Algo leí hace mucho de esto, ya no me acuerdo exactamente de qué era lo que influía en qué, pero sí que sé que hay algo de influencia, que está como mimetizado y sobre todo que pues
la población es muy supersticiosa y eso viene de la tradición preislámica. Nunca han renegado de ese pasado, pero en los momentos en los que nace el Islam, pues está claro que hay otro tipo de creencias y al final pues hay una especie como de asimilación, ¿no? Como creo que pasa o imagino que pasa en todas partes al final. Sí, seguramente. Es verdad que Arabia Saudí como tal, lo que entendemos hoy día como Arabia Saudí no se independizó como tal de ninguna potencia extranjera, pero es cierto que hubo partes de su territorio que sí pertenecieron al antiguo Imperio Otomano. Que de hecho hubo problemas, hubo pues varias de estas tribus que intentaron hacerles la vida imposible como pudieron. Y aunque realmente esta no es la parte que más me interesa de lo que sería el siglo XIX, pero sí sería el siglo XX lo que yo creo que es importante, porque se habla de la promesa por parte de las potencias europeas de ayudar a estos territorios a conformar una gran nación. Estamos en el periodo de los Estados-nación y se habla de crear una, no sé si en forma de república o en forma de monarquía, este tipo de cosas no se mencionan en ningún momento, pero es verdad que se habla de la posibilidad de crear un Estado árabe, un Estado-nación árabe, en lo que sería la actual península arábiga. Esto, como sabemos, no llegó a crearse en ningún momento, estuvo encima de la mesa, pero hubo un tratado de, creo que se llama Brest-Litovsk o algo así, no recuerdo muy bien, o sea, no soy muy ducho para los idiomas, que daban a entender que una parte era dividida por los ingleses y otra parte por los franceses. O sea, lo que hoy día sería Israel, Palestina, Jordania por un lado, Siria sería francesa. Lo que habría por debajo, que mayoritariamente sería Arabia Saudí ahora mismo, no estaría bajo control de nadie, pues se consideraba que aquello era desierto y que no tenía ninguna utilidad práctica. Luego ya, pues sí, es verdad que estaba Omán, que llegó a ser británico hasta mediados del siglo XX, o hasta los años 70, una cosa así. Y luego está lo que es Yemen, pero bueno, no me voy a meter con eso porque luego ahí sí que habrá más tema de dónde sacar. Sí, ahí hay chicha. Sí, yo creo que al final, pues bueno, se habla de la monarquía saudí en varios periodos o de como la dinastía saudí en varios periodos. Y ya si nos centramos directamente en el siglo XX, pues está Abdulaziz, que es el que se va a conocer como Ibn Saud, y es quien va a, bueno, él y su familia habían sido expulsados del territorio y no recuerdo si era Kuwait donde estaban, exiliados, No estoy pero seguro. por otra de las tribus, por así decir, por la dinastía Rashid, por así decir. Y en 1901 se habla de esa recuperación del poder, él vuelve, Abdulaziz vuelve a Arabia Saudí, a lo que luego será Arabia Saudí, a esa parte de la península arábiga, y empieza pues a conquistar el territorio, la capital Riad y luego el resto del territorio. Y empezó a hacer un sistema de alianzas con todas las tribus que existían pues, y que vivían en la península. Al final hay un pacto con el Imperio Británico en 1915 que reconoce la existencia de ese reino, del reino de los saudíes. 10 años después van a conquistar la Meca y en 1932 finalmente va a ser la fundación del reino, por así decir. Sí, tal y como lo conocemos actualmente. Por darle ahí un repaso rápido a estas... Sí, yo creo que sí que era importante poner un poquito de contexto, aunque fuera por encima. Pero sí, es verdad que, bueno, como has comentado, ahí estaba At-Al-Así, de alguna manera, que sería el fundador, el rey fundador de este nuevo estado saudí. Hay quien incluso lo llama que aquello sería como una especie de finca privada. Total, de el este rey, Estado incluso. al final es una monarquía absoluta y la monarquía absoluta, pues una de las bases es que todo el territorio pertenece a la corona, ¿no? O a la dinastía. Claro, si lo piensas, no solamente por eso, porque en Europa ha habido reyes absolutos y nunca en ningún momento se ha pensado que eran de su propiedad esos reinos. Pero claro, cuando no tienes tampoco sujetos de derecho como tal, no tienes tampoco funcionarios como los entendemos, dices, esto es una finca privada gigante, pero no deja de serlo. En el fondo, de ahí un poco el debate que siempre ha habido pero aquello es un poco
entre comillas, quitándole el tema este que pasó en el Congo belga, que se decía aquello no era de los belgas, era propiedad del rey Leopoldo. Algo parecido, Algo parecido. diría yo. Existe este debate, yo creo. A ver, está reconocido como un país, evidentemente. Sí. Ahora sí. Pero De llama hecho, en este mucho la momento, atención. claro, ya a partir de este momento empiezan a tener relaciones diplomáticas con Irak, con otros países, en plan, después vendrá, bueno, el Imperio Británico, por supuesto, después vendrá Estados Unidos, porque poquito después se encuentra petróleo ya, Sí, en el 1938 aproximadamente. Sí, sí, no, y esto, lo que hemos mencionado antes, Estados Unidos le sacará partido, porque es cierto que Estados Unidos tiene reservas de petróleo, pero no son tan estúpidos de usar las suyas si pueden usar las de otros. También yo creo que Estados Unidos necesitaba también empezar a llevarse bien con según qué países del mundo. Tú piensas que han tenido una política muy aislacionista, históricamente, y ahora conviene hacer alianzas, aunque sean poco tácticas, entre unos y otros, porque el a nivel enemigo, global. que quieras o no, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿A quién me estoy refiriendo? A los soviéticos. Claro. Es decir, yo no veo a la extinta Unión Soviética con su dogmatismo marxista-leninista diciendo, pues estos me caen muy bien y además vamos a dejarles con sus movidas teocráticas y islámicas. Total. O sea, evidentemente los otros tenían miedo. Y esto es algo que se verá, por ejemplo, en el Yemen, donde surge una situación muy parecida a la de Alemania Oriental y la Alemania Occidental, o las dos Coreas, que es una parte será abiertamente comunista y la otra será abiertamente capitalista. Y aquí es donde se mete de algún modo, ¿cómo se llamaría esto? Arabia Saudí como tal. Es decir, sería un poco el primer conflicto que vemos que tiene de manera internacional. Sí, estamos además en una época, al principio de la fundación como país o como reino o como Estado, a saber ya. Pero vaya, estamos en un momento en el que con el petróleo y con la extracción de petróleo empieza la situación a cambiar muchísimo y de manera muy rápida. Se acelera el suministro, la creación de infraestructuras para la extracción, se sedentariza la sociedad, que esto fue un verdadero logro, muy difícil, pues porque eran tribus nómadas que no querían pues, abandonar su forma de vida, que al final era su forma de entender el mundo, de entender la sociedad y de entender la vida, pues era otra. Y al final con pactos, alianzas y ayudas y tal, se consigue convencer a gran parte de las tribus para que pues se vayan a vivir, dejen sus campamentos provisionales y se vayan a vivir a casas, que eso ya era diferente, ¿no? Creando aldeas permanentes, donde viven ahora los antiguos beduinos o los descendientes de estos antiguos beduinos. Y el país empieza a modernizarse muchísimo. La economía local es muy fuerte, está claro, a pesar de que tiene algunas dificultades a nivel agrícola y tal, porque está claro que es un desierto. Pero bueno, empieza a potenciarse muchísimo, ¿no? La economía local con esto del petróleo. No, desde luego, hasta los puntos de que forma parte a día de hoy de lo que es el G20. Que no todos los países pueden pertenecer a los 20 países más ricos del mundo, o por lo menos con una capacidad económica importante. Es decir, que haya un país de este tipo que esté metido aquí, en este tipo de organizaciones, llama la atención, porque creo que ningún país árabe está dentro del G20, aparte de Arabia Yo que Saudí. sepa, no. Es decir, yo había pensado que Egipto, pero tampoco. Egipto está todavía muy por detrás. Luego, por el tamaño de población, como tiene 90 millones de personas y demás, dices, podría ser, pero no, ni de coña. O sea, no tiene un índice de desarrollo humano tan elevado. Pues sí. Y nada, y el país empieza, yo creo que a desarrollarse muy rápido, ¿no? A partir de aquí, la década de los 50, los 60, más relaciones diplomáticas con más países. Los problemas diplomáticos, diría yo. También. Pero sí, yo qué sé, es que tú piénsalo, problemas con Egipto por el tema de Yemen. O sea, recordemos que en Egipto gobierna Nasser, que eres, digamos, un dirigente socialista. Sí. Este socialismo árabe, que es un poco extraño, por lo menos desde nuestro punto de vista.
Es decir, como una interpretación socialista del... No voy a decir del Islam, porque no eran tampoco islámicos este tipo de líderes, pero era como una interpretación muy libre de lo que era el socialismo. Total. Que luego se verá con Libia y otros sitios. Y demás. Luego estaría el tema, bueno, los problemas con Israel. También. Es decir, ahí se genera una muy gorda. En la Guerra de los 6 días, por ejemplo, de Israel. Es cierto que Israel, habría que dedicarle un programa entero a Israel. Pues sí, hay que Sería muy hacerlo de interesante. varios países, yo creo que esto es muy interesante también. Sería muy interesante. Pero en la Guerra de los 6 días, concretamente, que es en 1967, por ejemplo, Arabia Saudí no participó, pero sí financió económicamente a Egipto, que se supone que era un rival para ellos, a Jordania y a Siria, para que lucharan contra los israelíes. Luego la cosa no salió bien, pero había que intentarlo, o sea... Y esto ya le hace la cruz a este país por parte de los israelíes. Totalmente. Sí, más cosas de esta época. Yo creo que un poquito después de la Guerra de los 6 días ya tenemos la crisis del petróleo. Sí, año 1973, que esto va a afectar pues, a los países en Occidente hasta niveles devastadores. Todos lo conocemos un poquito, historia de España solamente. Sí. Es un problema grave. ¿No? Y en el caso de Arabia Saudí jugó un papel importante. O sea, no fue el único, pero fue uno de los países más importantes, porque esto tiene que ver con la guerra del Yom Kippur, que también afectó a Israel. O sea, es que está muy ligado este tipo de problemáticas. Y digamos que ante el cabreo de que Estados Unidos, claro, al mismo tiempo compraba el petróleo a estos países, pero al mismo tiempo se ponía de parte de su mayor enemigo, esto era un poco un juego muy raro que los países árabes no entendían. Oye, en plan, pero se supone que somos aliados, ¿por qué eres también aliado de este hombre? La geometría variable que hay en política, que no es fácil de combinar muchas veces. Y claro, al final esto acaba provocando que corten el suministro. Añitos convulsos, la verdad, sí. No, muy complejos. Es decir, no se entraba en una crisis, no tuvo tampoco tanto que ver, ¿vale? Pero no se recordaba algo así desde la crisis del 29. O sea, luego posteriormente esto se ha superado con creces. Sí, pero en aquel que lo digas. momento eran décadas y décadas de bonanza económica que se fueron al carajo. Total. Y además en una etapa también de pequeñita crisis interna, porque, vamos, el rey Faisal, que era el que estaba en el poder, justamente fue asesinado por su hermano en estos momentos, en 2 años después, me parece, en 1975. Sí, en el 75. Que de hecho, en el mundo, digamos, de lo que es la realeza saudí, como aquí hay un problema, porque es que hay demasiados herederos al trono. Demasiados hijos tiene cada uno, sí, y demasiados primos. Claro, esto tiene un problema, que es que las tramas palaciegas, como yo las llamo, o lo que podría llamarse marcarse un juego de tronos, en este aspecto, que es que cualquiera puede morir con bastante facilidad. Claro, esto genera muchos problemas, que es, este ha matado a no sé quién, el sobrino no sé cuántos ha matado a no sé cuál. Sí, que se pueden crear alianzas también entre unos y otros y al final desestabilizar, pues, lo que había antes, ¿no? Sí. Faisal, de hecho, además... Conociendo esta anécdota, bueno, este tipo de tramas, entiendo, no lo comparto evidentemente, pero comprendo que en el antiguo Imperio Otomano, cuando una persona llegaba al poder, todos los hermanos debían de ser asesinados automáticamente para impedir tramas palaciegas. Es que si no... O sea, eso fue en un momento, o sea, luego directamente les metieron en prisión y tal, porque era el único modo de asegurar que no hubiera ningún tipo de sublevación. O sea, Sí, que no te empiezo a pasase nada. entenderlo. Claro, es que si no, imagínate vivir toda tu vida con la paranoia de que cualquiera te puede matar. Personas que has querido o en las que confiabas, y yo creo que eso, además de pues el shock psicológico, pues te puede llevar a la tumba. Así que al final No, esto es es una locura. muy curioso. También es Además, verdad Faisal... que el sobrino que asesinó al rey Faisal fue sentenciado a muerte, quiere decir que no le salió bien la jugada tampoco. Sí, además Faisal era como
prototipo de monarca un poquito diferente a los anteriores, ¿no? Con él parecía que se iban a introducir algunos cambios sociales, ¿no? Hizo como ciertas reformas muy leves, pero sí que era menos conservador. Sí, como que estaba dispuesto quizás a abrir un poco al mundo. O sea, hay que tener en cuenta el contexto histórico de la época. Es decir, nosotros tenemos la idea de que el mundo islámico es un mundo por lo general integrista y en esta época nada más lejos de la realidad. Eso es. O sea, tampoco digo que sean democracias, tampoco digo que fueran democracias avanzadas porque no lo eran. De hecho, el único país que era democrático del Mediterráneo, digamos, de lo que es el mundo árabe, era Israel. Sí. Sí, al menos de Próximo Oriente, claro. Sí, quiere decir que esto debería también entendernos que la cosa era o ser dictadura o ser la monarquía esta de Arabia Saudí o un país socialista. No tenías tampoco muchas más opciones. Y es cierto, y además la monarquía de Arabia Saudí pues ha funcionado en Arabia Saudí porque no era un país antes, pero yo creo que a lo mejor esto igual como reflexión final luego lo mencionaremos más. Pero claro, si esto hubiera sucedido en otro lugar, pues con otros antecedentes históricos, pues hombre, Arabia Saudí no tiene un consejo de ministros normal, ni tiene, o sea, al final es todo familia, claro. No, todo se queda en familia. O sea, Todo parece es familia. más una magia que otra cosa. Total. Pero O bueno, por es lo un menos país el rico. concepto de mafia que tenemos en Occidente. Total. Sí, Sí, el es verdad gobernador que los... actual, Salman, Sí. parece que también se está viendo obligado a cambiar un poquito las cosas dentro de su propio país, claro. Pues es que ese tío tiene muchísimo poder, ahora mismo en Arabia Saudí. O sea, es el príncipe heredero para quien no lo ubique ahora mismo como tal. Es el príncipe heredero al trono. Y la verdad es que, a ver, su idea, por lo que yo tengo entendido, es convertir a Arabia Saudí en los Emiratos Árabes. Totalmente, claro. Cosa que me parece una idea bastante interesante. Pues sí, desde luego, mejor que lo que pues pueden estar viviendo ahora, igual no es que abogue por la occidentalización siempre, pero es cierto que pues en un mundo globalizado lo normal es que mantengas relaciones que tu país no sea tan hermético, ¿no? Que sea un poquito más accesible, bueno, sí, culturalmente también que tenga más opciones. Porque hablando un poquito de la vida en el país, en Arabia Saudí, la gente pues no se divierte como lo podemos entender nosotros en Occidente, ¿no? Es un país que si lo ves desde la perspectiva occidental, de esto de que te lees un blog de un expatriado allí o lo que sea, o de una expatriada y tal, pues la situación que te comentan es que es un país aburrido. Es verdad que se vive con mucho dinero, pero la actividad que más les gusta hacer y que hacen el 90% del tiempo es comprar. O sea, Sí, o sea, son como un país como muy consumista, o por lo menos da la sensación desde fuera, o sea, a lo mejor luego la realidad no es esa, pero el planteamiento que dan a entender es que, yo que sé, que están ahí todo el día comprando y demás, que están ahí en situaciones, claro, con ciudades artificiales que han creado de alguna manera para el recreo, que son forofos del fútbol, como no me imaginaba, vamos, que el mundo árabe era tan forofo del fútbol. sí. O sea, esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, claro, es que también es cierto que tampoco hay muchas opciones. El deporte es algo también esencial allí, quiero decir, hay mucho deporte, sobre todo deportes acuáticos, deportes de los que aquí consideramos de los más caros o de los más inaccesibles para cualquier persona de clase media, por así decir, pues allí son comunes también. De hecho, tienen su propia pista de esquí y demás ahí en un centro comercial larguísima. Pero bueno, claro, todo esto tiene que ver un poco con esta doctrina religiosa, que si hablamos un pelín en profundidad de ella, es el wahabismo, que fue creada en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abdel Wahhab. Y nada, es eso, es como piensan que el Islam actual es una desviación del que tiene que ser el Islam que se sigue, que es el wahabita en este caso, y buscan pues la pureza, el Islam más puro, la interpretación más literal de las escrituras y al final pues es eso, es una crítica a este Islam lleno de vicios que se vive en otros lugares islámicos y con el que no están de acuerdo. Sí, desde luego.
Claro, yo tengo una teoría de por qué esta interpretación tan rigorista ha llegado hasta nuestros días. Y yo creo que tiene que ver, aparte de porque Faisal evidentemente fue asesinado, tiene que ver con una cosa que sucede en 1979. De hecho, varias cosas que suceden aquel año, que es la guerra afgano-soviética, donde al final, surge como consecuencia un poco de los mujahidines, que eran también integristas islámicos en cierto modo. Sí. De hecho, de muchas partes del mundo árabe ven ahí como una especie de cruzada religiosa. Los nuevos guerreros, sí. Sí. Eso por un lado, y también está la cuestión de la revolución islámica en Irán, con la llegada de los ayatolás. Claro. ¿Qué ocurre? Que se genera, y de hecho a día de hoy se mantiene, una especie de guerra fría entre lo que sería Arabia Saudí e Irán, porque tienen dos puestos totalmente antagónicos de entender el Islam. Sí, eso es. Irán es un país chiita. Y Arabia Saudí, claro, es un país no solo suní, sino wahabita. Al final, muchas de las cosas que pasan en Arabia Saudí, que lleva a cabo esta doctrina hasta su última instancia, pues en otros lados no pasan. En Arabia Saudí, al final, pues hay prohibición, hablan de que pues, la música es impura, por ejemplo, cualquier tipo de innovación en la religión tampoco se ve bien, y condenan muchas prácticas que realizan el resto de los musulmanes, ya sean chiitas o sunitas o sufís o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es como una rama muy extrema del Islam. No, desde luego. De hecho, además, en 1979, que no lo he mencionado antes, dentro de lo que es Arabia Saudí, existen protestas contra esa especie de occidentalización, entre comillas, que tiene el país, como diciendo que, de algún modo, todas esas infraestructuras, todo ese progreso, de algún modo, como que los ha corrompido. Sí, está mancillando, ¿no? Como el Islam tradicional. Sí, es decir, es como muy, muy curioso esto. Este planteamiento, y al final, claro, yo creo que entre este tipo de cosas, que al final todo se junta a nivel internacional y dentro de lo que es el mundo árabe, evidentemente Arabia Saudí no puede abandonar esto si pretende seguir manteniendo cierta hegemonía dentro de lo que ellos quieren mantener, es decir, tener la imagen de somos un país próspero, pero al mismo tiempo tenemos que conciliarlo con la cuestión wahabí, que yo creo que es muy difícil realmente, o sea, eso es un juego de malabares que yo no sé cómo todavía no se ha caído, de hecho, pero que han conseguido mantenerlo durante más de 40 años. Yo creo que también es una cuestión que viene pues, desde arriba, ¿no? Es decir, al final la monarquía es lo único que hay y por lo tanto pues también ha adoctrinado de esa manera a la población. Y al final, dentro de una monarquía, pues tampoco hay ciudadanos, son súbditos, es otro tipo de relación con el poder, no es un poder democrático ni nada de eso. Entonces, al final, la población está menguada de muchos derechos que están vulnerados o que directamente no existen, libertad de movimiento, libertad religiosa, yo qué sé, información, internet, cualquier tipo de cosa que nos podamos imaginar, pues puede estar limitado en un país así. Digamos que este tipo de problemas fue el rey Fahad, creo que se pronunciaría así, es quien se enfrentará a todo esto, pero morirá en 2005 y será su hermano, el príncipe Abdallah, quien se convertirá en el nuevo rey. Y da una gran importancia a esto que hemos mencionado antes, de las infraestructuras, de la ciencia, de la tecnología, aspectos que recordarían mucho hoy día a lo que sería Qatar o Emiratos Árabes en este sentido, pero con esa interpretación religiosa que tiene. Bueno, en cierto modo Qatar juega algo parecido, o sea, no tiene el tema wahabí, pero tiene elementos muy similares. Lo que pasa es que a nivel muy ridículo, muy chiquitito de país en comparación. Y bueno, al final este hombre morirá en 2015, hace relativamente poco, y tenemos al rey actual, que sería Salman bin Abdulaziz, creo que lo he pronunciado bien. O sea, menudos palabras, ¿eh? O sea, para nosotros es más complicado de lo que parece. Yo 2 años estudiando árabe y todavía no sé pronunciarlo, así que...
Y digamos que este personaje tiene elementos curiosos, como se le ha atribuido por parte del país de estar financiando a grupos terroristas, Sí. como pueda ser Estado Islámico. Sí, es verdad. Pues ahí hubo siempre una cuestión, ¿no? Es decir, si realmente estaba financiando Arabia Saudí a los miembros del Estado Islámico, del ISIS, y hasta qué punto se fomentó, ¿no? Porque claro, desde Arabia Saudí lo que se dice es que, bueno, pues hay incluso centros para evitar desviaciones morales hacia el terrorismo y demás, o sea, como de control de para que no haya terrorismo, pero bueno, esto claro choca un poco luego con lo que parece ser la verdad, ¿no? Que sí parece que pudo financiar. En algo. Esto no es nuevo, porque Irán, por ejemplo, también lo hizo con Hezbollah. Claro. Es decir, esto no sería algo tampoco muy extraño. Es decir, gobiernos de todo el mundo muchas veces han financiado a Sí, tiene grupos sentido, claro. de este tipo, que decir que no es tan raro. Es decir, la Unión Soviética financió a las Brigadas Rojas, entre otros grupos. Sí, sí, claro, tiene sentido. Correcto. Eh, Interesante de este tema del wahabismo también, pues las limitaciones que tiene para todo el mundo, para toda la población, pero sobre todo para las mujeres. Aquí hay un problema grave de vulneración de derechos, creo que es conocido en todo el mundo. Sí. Y, y bueno, pues por dar un poquillo algunos detalles, las mujeres pues necesitan un tutor legal desde que nacen, lo que se llama allí de manera informal guardián, y que puede ser cualquier hombre mayor de 12 años dentro de su familia. Ellos van a ser los que van a decidir si ellas pueden trabajar, si ellas pueden estudiar, si ellas pueden abrir una cuenta, viajar al extranjero. Cada aspecto de su vida pues se ve sometido a la decisión de una persona que no son ellas. Entonces, al final, pues bueno, claro, no tienen, tampoco tienen libertad de circulación y ellos tienen que acompañarlos en la gran mayoría de sus salidas. ¿Existe Y algún tipo de excepción? Siempre he tenido curiosidad, como por ejemplo con las viudas, por ejemplo. no tengo, no lo sé, la verdad. Pero en el caso de las viudas, como el matrimonio es algo que tiene que, o sea, que se realiza solamente para la fecundación de hijos al final, esa es la idea que se tiene, pues siempre hay algún hijo que puede acompañarte. Allí no es raro tener 7 hijos y Eso es alguno te verdad. saldrá varón, claro. O sea, de hecho, se busca muchas veces, ¿no? Que después de 4 hijas, pues seguir intentándolo para que al final tengas un hijo varón que pueda avalarte, que pueda ayudarte, y si no, pues no pasa nada. Tiene que ser un hermano, un primo, cualquier otro miembro de la familia directa o indirecta o hasta tu cuñado incluso, me imagino que puede también. Mucha polémica también porque a nivel jurídico pues también tienen más dificultades a la hora sobre todo de divorciarse, tienen muchos problemas, un hombre puede divorciarse sin dar explicaciones, las mujeres lo tienen más difícil, mucho más. Yo qué sé, por ejemplo, demostrar abusos sexuales y violaciones, eso también es muy complicado. Y también con el tema del trabajo. Sí. Diríamos que pues, constituyen una población trabajadora muy pequeña en relación con los demás países del mundo. Creo que es el país que menos población femenina tiene trabajando del Ostras. mundo, en torno a un 5%. Y va creciendo, es cierto que va creciendo. Lo bueno de esto, pues es que ahora está habiendo mucha presión para que estas cosas cambien. O sea, yo creo que es bien sabido que la polémica que hubo con el tema de conducir, Ostras, las sí. mujeres que no podían conducir, y entonces pues hubo una campaña en internet que se viralizó en la que varias mujeres saudíes se grababan dentro de su territorio conduciendo. Algunas fueron arrestadas, estuvieron en la cárcel y tal, pero por presión ya de todo el mundo que vio el vídeo Ostras. y por presiones internas, en 2018 al final se legalizó pues el permiso de conducción para mujeres también. O sea, es que eso fue un canteo. Yo lo recuerdo, porque además también Sí. se viralizó, no solamente por el vídeo que mencionas, sino porque en una serie que se llama El cuento de la criada, hay una escena en la que no se permite que las mujeres puedan conducir. En una especie de mundo distópico, rollo Arabia Saudí, pero con una especie de religión integrista cristiana. A ver, dame un momento con la cámara. Sí, sí, tranquila.
No os ahora. preocupéis, cosillas del directo. Sí, sí, es Y cierto. recordó mucho a eso, en plan, mira, está reflejando mucho lo que es Arabia Saudí con este gesto, concretamente. O sea, Totalmente, también con totalmente. otros, pero ese gesto concreto llamó mucho la atención. Dijeron, "Mira, ¿cómo va a ser posible que en Arabia Saudí una mujer no pudiera conducir?". Y lo veías y decías, ah, pues es verdad. De hecho, era el único país del mundo en el que una mujer no podía conducir. O sea, Sí, sí, absurdo, claro. era anacrónico totalmente. O sea, aparte de Anacrónico. absurdo. Sí, lo que pasa que ahora ya es verdad que está habiendo muchas presiones, este rey se está teniendo un poco que adaptar a las consecuencias de, pues no solo de esta globalización constante, sino de pues, los movimientos de mujeres, ¿no? Que allí se están empezando a organizar. Ahora, a partir de 2013 también, las mujeres participan en la asamblea consultiva. No entendamos que es una asamblea como tal, es una asamblea consultiva, pero ahí están. Hay abogadas también desde 2013, están empezando a ejercer nuevas profesiones, empresarias incluso, que bueno, pues sirven un poco como ejemplo también de todas estas cosas. De hecho, yo creo que te recomendé ya, Nacho, la película esta saudí hace mucho La tiempo. bicicleta verde, ¿no? Esa es. Sí. Su directora fue la primera, Haifa Al-Mansur se llama la directora, fue la primera mujer en dirigir una película en Arabia Saudí. Pues mira, la recomendamos para quien le interese Sí, y le llame la atención. sí, está muy chula, la verdad. Y además es interesante porque es muy difícil ver cómo es, por ejemplo, Riad por dentro, o las ciudades por dentro, los barrios y tal. O sea, es muy difícil porque como es un país también con mucho hermetismo, pues no hay mucha... Pero esta ciudad está rodada completamente allí, así que puedes ver sin problemas cómo es la ciudad por dentro. A mí me pareció muy interesante, o cómo son las casas incluso, cómo es todo, ¿no? Sí. No, no, desde luego. A ver, se han intentado hacer películas intentando recrear, no sé hasta cierto punto qué tipo de veracidad puede tener, pero es verdad que es lo máximo que se puede hacer, porque claro, no puedes grabar tampoco en lugares santos, Eso es. no puedes hacer según qué cosas, porque por ese hermetismo que mencionas, que al final tiene esa problemática. O sea, te lo tienes que acabar Te imaginando. lo imaginas, claro. Es un poco como con Corea del Norte, en Eso cierto es, modo. eso es. La Sí, verdad es que, a ver, es verdad que en ese aspecto, por ejemplo, sí es verdad que se está dando pequeños pasos para mejorar la pequeñitos. situación y porque yo creo que el heredero es consciente del mundo en el que vive. Claro, que menos. Si luego son los primeros que viajan a todos los países del mundo y se divierten como cualquier otra persona, Claro, yo creo que son haciendo cosas conscientes que de no que algo pueden hacer ahí. así no puede sostenerse mucho más tiempo. Claro, sí, sí. Sí, de hecho, el tema de la separación, división estricta de los sexos en el espacio público y demás, ya tanto no es. O sea, sí hay en algunos lugares, de hecho, las mujeres, yo no sé si siguen teniendo prohibida la entrada a las mezquitas, pero si no la siguen teniendo, la tenían, tienen que rezar en casa. Ah, pensaba que había un lugar específico. Allí no. En todo el mundo islámico sí, pero allí, yo qué sé, No, no, qué es muy curioso, o sea, diferente. no, esto no lo sabía yo. La verdad es Ellos que siguen el es precepto curioso. de Mahoma que decía que las mujeres tienen que rezar, pues eso, en lugares íntimos, en casa y ya está. Las mezquitas, claro, a nivel literal. Y bueno, Claro, al claro. final es cierto que la segregación cada vez es menor, es más pequeña y cada vez se pueden mezclar más en los espacios públicos, por así decir, como que parece que la mujer también está recuperando ese espacio público que antes no, en el que antes no podía estar con naturalidad, ¿no? Y bueno, de hecho se habla, por hablar un poquito también de la forma de vida y de hasta dónde llega este extremismo religioso, pues de que evidentemente hay otra Arabia Saudí que pues monta fiestas en lugares ilegales, bueno, monta fiestas ilegales, claro, en donde se consumen drogas, donde se consume alcohol, donde todo lo prohibido pues se olvida en un oasis, ¿no? Donde la gente se reúne, la gente que pues supongo que ha viajado fuera o que está más occidentalizada y demás, intenta pues hacer lo que se puede, ¿no? Y yo creo que en Arabia Saudí se sabe que existen ese tipo de fiestas y de reuniones, se toleran, pero Sí, obviamente no se fomentan ni se aceptan, claro, 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 claro. Sí, como directamente. diciendo, estos que han viajado fuera, como que vamos a ser un poquito tolerables, pero Claro. lo justo y necesario para que no se fomente.
Sí, exacto. De hecho, mucha gente se va directamente, coge el coche y se va de fiesta a Dubái. O se va de Claro. fiesta, claro, en plan, lo que no pueden hacer ahí, pues al final la gran mayoría de la población que tiene bastantes recursos económicos y puede permitirse viajar por el mundo, pues ve otras formas de vida más atractivas, ve que existe el ocio, más allá de pues los deportes y de poco más, porque no se divierten, no hay no hay cines, no hay la música en público está prohibida, entonces, bueno, pues no hay mucha vida, ¿no? En las calles hay mucho aburrimiento, eso de que estábamos hablando antes, entonces la gente al final pues se organiza y se mueve por diferentes partes del mundo. Eso es algo, por ejemplo, que el mundo occidental ha sabido, entre comillas, explotar muy bien, que es la cuestión cultural, del ocio, del cine. El mundo islámico tiene ese gran problema de que no ha sabido, también seguramente por cuestiones culturales propias, de no saber desarrollar, por ejemplo, un cine, por ejemplo, yo que sé, que fuera interesante para ellos y para otras partes del mundo, para Bueno, que por haya pues ejemplo, esa financiación y es ese tipo famoso de el cine cosas. iraní, ese sí que es bastante famosito. El Sí, eso es cine verdad. iraní. Eso es cierto, sí. Y en cuanto a cultura, yo diría que, pues, como lo que dicen los árabes entre ellos, ¿no? Que dicen algo muy curioso, es decir, dicen eh, Egipto lo escribe, Irak lo publica y el resto del mundo árabe lo lee. Entonces, tienen como ahí la batuta cultural, la tiene Egipto, evidentemente, pues con las grandes telenovelas Sí. árabes que son egipcias, la literatura, también mucha literatura egipcia y tal. Entonces siempre dicen eso, ¿no? Como que Egipto es quien lo escribe, Irak es quien lo publica por su internacionalización, por los medios de comunicación y demás, y el resto del mundo árabe se sienta y lo lee. Es muy Curioso. curioso, sí. Bueno, algo parecido nos pasa a nosotros con Estados Unidos, salvando un poco las distancias y demás, es decir, quieras o no, ellos son los propagadores de cultura por lo general a nivel occidental, pero es cierto que eso no implica que, por ejemplo, los ingleses o los franceses o alemanes o nosotros mismos no Sí, tengamos proyección importante, o en Argentina, por ejemplo, en que Argentina, en tienen, Latinoamérica, sí, o México o, incluso, que son o sitios México muy incluso, que grandes. es decir, que no tienen tampoco un monopolio tan grande Mm. como lo de Egipto que me estás comentando. Sí, pero desde luego en Arabia Saudí no destacan por esto, No, así que no, a ver, simplemente es está otro claro tipo que se de... conoce la cuestión, pues eso, que es las violaciones de derechos humanos, todos los Sí. problemas que tienen, matar opositores, los problemas que tienen con Irán. Es decir, todo este tipo de cosas no crea un clima para que el arte, la cultura y demás pueda Puede propagarse. emerger, sí, de manera natural. Y teniendo en cuenta que el pueblo árabe es un pueblo meramente artístico, o sea, y el Islam también, pues no sé, arquitectónicamente y demás, me refiero, de incluso arquitectura defensiva e ingeniería defensiva y demás, al final también pues ha tenido un desarrollo cultural espléndido, las matemáticas, no sé qué, bla, bla, bla. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí no se puede dar, porque la limitación de derechos es tal que cualquier cosa que hagas está prohibida, es como ellos dirían haram, y no se puede. Claro. ¿Se habla de violaciones de derechos humanos? Pues sí, se habla que hay pues censura, aparte de todo esto, claro, evidentemente hay censura, Sí. y problemas de tortura, castigos físicos, latigazos, azotes, es un castigo muy común. Amputación de miembros también, además muchas veces de manera pública, que esto es algo que también luego hemos visto con el Estado Islámico, ¿no? Esas ejecuciones en Sí. público y bueno, y que también cuando hablábamos de Corea del Norte, pues también había esa especie de castigos en público para concienciar a la población, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, de hecho hay una plaza en Riad que se la llama la Plaza de la Carnicería, que es justamente por Ostras. esto, ¿no? Porque es donde ocurren todas las ejecuciones públicas, las amputaciones de miembros, bueno, y demás, las lapidaciones, demás. Pena de muerte, pues también no se sabe exactamente cómo se aplica, no se sabe exactamente cuántas personas mueren al año por este hermetismo, pues no se sabe, está Amnistía Internacional siempre detrás, ahí intentando recabar datos y demás, pero no se sabe exactamente. Y otro tema que yo creo que es grave también es el tema de la esclavitud.
En Arabia Saudí, bueno, se dan dos tipos de esclavitud. Una pues es la servidumbre, involuntaria, está claro. Les engañan desde sus países de origen, lo mismo que pasa con los desertores de Corea del Norte que al final intentan ir a China, ¿no? Que al final les venden y tal, pues pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo a países de a los alrededores que están más desfavorecidos, India, Filipinas, Bangladesh, Sí. demás, Indonesia, Sudán, mucha población sudaní también. Pues bueno, sí, les venden al final para que sean pues siervos directamente y también pues para explotación sexual. Es otra cosa que da mucho más miedo, que además muchas veces Sí. son niños, ¿no? En plan... Sí, eso da bastante mal rollo, de hecho. Y explotación, pues eso, a trabajadores migrantes y demás. Esto también se sabe que pues toda la población local, saudíes y tal, pues viven muy bien, tienen bastante fulus, como dicen ellos, bastante dinerito. Pero bueno, pues todos los trabajadores extranjeros, al margen de los que ya vengan con un contrato y que trabajen en temas de ingeniería petrolífera y demás, en plan, Sí. pues todos los que van allí a trabajar en la construcción o dentro de las casas de los propios saudíes, como choferes, tal, o amas de casa y demás, pues al final se llevan la peor parte. Claro. Sí, que no ocurriría como en Qatar o los Emiratos o en Bahrein, por ejemplo, donde es verdad que tiene una afluencia de inmigración que va a trabajar, pero claro, no está en las condiciones de servidumbre que estás exponiendo. Claro, es otro rollo. Claro. Sí, luego pues hay muchos testimonios, ¿no? También hay gente pues que habrá ido allí y habrá estado en una familia allí con ellos trabajando y estará encantada y se sentirá parte de la familia. Una Claro. cosa no quita la otra, claro. Sí, sí, está Pero claro. bueno, sí, No, igual que los datos que dicen pues que mucha población masculina de Arabia Saudí va fuera a realizar prácticamente turismo sexual a Tailandia varias veces al año, muchos príncipes saudíes y tal. Son cuestiones que están ahí, que tampoco sabemos con exactitud, pero bueno, pues evidentemente si hay leyes tan restrictivas a nivel sexual, pues al final... sí, como que acabas generando un tipo de turismo, aunque sea en otros países, Claro, sí, de sí. estas características, claro. ¿Cómo ves el futuro de Arabia Saudí? Bueno, pues no sabría qué responderte, ¿eh? O sea, yo creo que Arabia Saudí va a ser un país importante para las peregrinaciones siempre. Y si este hermetismo cambiase, igual les generaría muchísimos ingresos el turismo, muchísimos más de los que lo que les puede generar solamente el turismo musulmán, por así decir, o islámico, que se va a las dos zonas que todo el mundo quiere ver, ¿no? Que son la Meca y Medina. En plan, el resto del país son zonas artificiales sin apenas historias y sin apenas pues, registros arqueológicos antiguos. Es cierto que es muy grande y es cierto que también pues, tiene mucha fauna, mucha flora, paisajes y demás que podrían también ser pues, una fuente de riqueza de booty para el país. Antes el turismo, de hecho, sí que estaba más controlado. Ahora es verdad que menos. Antes, pues como en Corea del Norte, tenías que ir con una... Solo podías entrar si te recomendaban o te conocía alguien. Esto es muy curioso. Es decir, si alguien pues hacía como de aval, porque en Está plan... curioso. Sí, no podías entrar si no tenías pues la recomendación de algún local o solamente ibas por negocios, sin más, que también entonces pues te ponías en contacto con el local de turno, claro. Después ya no, después yo creo que ahora puedes ir tranquilamente como turista sin ningún problema, eso sí que ha cambiado a mejor y bueno, pues no sé cómo van a intentar gestionar el tema del petróleo. A largo plazo sabemos pues, que es una fuente que puede acabarse y pues yo no sé cómo van a gestionar la inversión en otras fuentes de energía o no sé cómo lo harán, la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el petróleo de momento les va a dar dinero, es decir, no Mm, tanto como otras veces porque es verdad que ha surgido el fracking, entre otras cosas. Ahora mismo tienen un problema por el tema del coronavirus, que es que directamente el petróleo se ha puesto en números negativos, que esto es algo que nunca qué barbaridad. nadie se podría imaginar. Es decir, el hecho ya directamente de que no pueden vender a nadie por la situación, pero claro, tienen tanto que se está manteniendo ahí que ya directamente les cuesta dinero el hecho de mantenerlo.
Que esto es algo que era impensable, pero impensable. Es decir, que estuviera a cero era algo que era poco probable, pero que podía suceder. Pero ya directamente que el hecho de tener petróleo te cueste dinero. Claro, que sea más gasto que beneficio al final. En plan. Era algo impensable. Yo creo que esto les va a venir de momento mal por esa situación, porque claro, si se supone que es el principal motor económico, tienen ese problema. También es verdad que tienen la ventaja de que cuentan con alianzas estratégicas muy importantes. La Unión Europea, Estados Unidos, Cierto, Japón. Sí. De hecho, el tren de la Medina a la Meca lo construyó España, por poner un ejemplo, que ha habido siempre buenas relaciones entre los monarcas españoles y saudíes. Y es decir, que eso no ha supuesto tampoco una cuestión. ¿Se abrirá al mundo? Yo creo que cuando Bin Salman se haga con el trono, sí podríamos ver una apertura. Si no, se lo carga alguien o alguna movida así. Si no pasa algo raro. Pero yo creo que sí que podría pasar. O sea, tampoco te digo que aquello vaya a abrirse enorme porque el experimento democrático en los países árabes ha sido un fiasco. Sí. Es decir, a excepción quizás de Túnez, y veremos cuánto dura. Eso es cierto, sí. Todo lo demás ha degenerado en dictaduras militares o guerras civiles que siguen existiendo a día de hoy. Sí, problemas, básicamente. Es decir, el mundo islámico tal y como está configurado no es que sea incompatible con la democracia, pero lo hace difícil. Sí, y además que yo creo que es otra forma de organizar la sociedad, que también es una amalgama muy, muy extensa de poblaciones muy distintas, de sitios muy distintos y al final, pues aunar tradiciones propias con una religión común y con una forma de gobierno estable es complicado, yo creo. Sí, yo creo que lo mejor que le podría pasar a Arabia Saudí es que se convirtiera en una especie de Emiratos Árabes. Sí, eso sería lo mejor, en plan, un país plenamente abierto, bueno, y que también se le reconozca a los ciudadanos una mayor variedad de derechos, Sí. que puedan emprender sin problemas donde quieran y hacer lo que quieran y ya está. En plan, un poquito eso. Sí, yo Y además que creo que pudieran es lo sacar mejor que pueden partido hacer. a nivel turístico también, claro. Sí, un poco que intenten abrirse, o sea, porque hay que ser realistas, no van a cambiar ciertas cosas por razones evidentes. Está claro, claro. Hay que tenerlo muy presente y muy claro. Pero sí creo que hay ciertos elementos que cierto aperturismo, como por ejemplo ha hecho Túnez o otros Ese es un países buen ejemplo. que eran por lo menos muy abiertos a lo que era el turismo, Turquía Ya también. o Argelia o Egipto incluso. Marruecos. Sí, Marruecos también es un buen ejemplo. Es decir, quizás un gobierno autoritario, pero que en cuestiones conservadoras, llamémoslo así, sea capaz de mirar por lo menos hacia otro lado para ciertos temas. Eso es, sí. Y que pongan un bar. No les veo yo una dando tetería. alcohol. Claro. O si lo hacen, lo venderán a 10 euros. Ya. También te digo, no sé si es mejor idea esa. Ya. La verdad es que no sé. Pero sí, a ver, estaría bien que hubiera una situación un poquito mejor para la situación, para la gente en general. Y yo qué sé, básicamente eso, porque, a ver, obviamente una potencia que está en el G20 y demás, es verdad que no tiene problemas económicos, pero No, podría no. tenerlos. Sí, yo te quiero hacer una última pregunta, que esta ya es como de especulación total, como siempre, Sí, claro. que yo te diría, en plan, ¿qué hubiera pasado si en Arabia Saudí, bueno, evidentemente, no hubiera nacido el Islam? ¡Oh! ¡Qué buena esa! Si no hubiera nacido el ¿Vivirían, Islam. vivirían Oh, en tribus animistas como en el mundo preislámico de la península arábiga o...? yo entiendo que lo más probable es que eso se hubiera acabado desarrollando de algún modo. Es decir, que seguramente sí existirían las ciudades porque es un proceso natural el hecho de que pequeños pueblos, o sea, o pequeños grupos de gente generen pueblos, estos a su vez aldeas y estas a su vez ciudades, Sí, al etcétera, menos etcétera. yo creo que lo hubieran hecho desde el descubrimiento del petróleo.
Puede ser, ¿eh? Puede por ser. lo menos. Pero yo creo que eso sí que hubiera acabado ocurriendo más tarde o más temprano. Yo creo que si el Islam no hubiera existido, yo creo que todas las religiones estas relacionadas con los genios y todo esto se hubiera mantenido a día de hoy, como puede ser el hinduismo, por ejemplo. Claro, algo así, ¿verdad? Algo de ese estilo yo creo que hubiera persistido hasta nuestros días. Es cierto que en ese aspecto, claro, ahí habría que ver si, porque yo ahí ya no soy tampoco muy experto, por ejemplo, la situación de la mujer estaría mejor en una situación como la de esta gente o como actualmente en Arabia Saudí. Yo, por ejemplo, esto no lo sé, no puedo responder esa pregunta. Yo creo que tampoco. Eh, por ejemplo, es decir, ¿serían tan rigoristas o se hubieran adaptado un poco a los tiempos o a la situación como ha pasado en la India, por ejemplo, en Ujú. algunos sentidos? Donde han llegado a tener una mujer presidenta, por ejemplo, lo cual Sí, luego no implica que no sucedan otras cosas que todos sabemos. sí, también. Pero que quizás si hubiera una situación más de igualdad entre sexos, yo creo que sí que se podría haber dado en una situación Sí, así. o sea, no soy realmente consciente de cómo era la situación de la mujer en la Arabia preislámica, pero creo que tampoco, supongo, yo creo que seguía siendo algo patriarcal, una sociedad patriarcal y pues que también estaban limitadas. Pero claro, yo creo que con el desarrollo del wahabismo sobre todo, Mm, porque esto es un tema muy a debatir, la posición de la mujer en el Islam y demás, sí, eh, bueno, yo creo que en parte puede ser un problema y en parte no. Esto ya es un tema que podríamos sí. hablar en otro momento, Ujú. pero yo creo que con esta rama del Islam y en ese país, justamente, pues la situación sí que es verdad que ha sido un poco más vulnerable Sí. en temas de género. Sí, y políticamente, un poco ya por terminar la pregunta y Uh -huh. demás, yo creo que a lo mejor sí podrían haber desarrollado algún tipo de sistema democrático como la India, por ejemplo. Sí, Si eso es hacemos un poco probable. el paralelismo, yo creo que sí que podría haber surgido algo así. Pues sí, un sitio muy interesante, la verdad. Desde luego, desde luego. O Da mucho sea, de qué hablar. esperemos que os haya gustado, la verdad. Sí. O sea, no es un tema fácil, desde luego. No, no lo es. Claro, todo esto lo hablamos nosotros desde nuestra pequeña ignorancia de no haber estado nunca. Claro, eso sí. A ver, lo bueno es que hay muchos datos dentro de lo que cabe, se ha escrito libros, hay testimonios, hay cosas de este tipo, pero es verdad que, claro, el hecho de no poder siquiera visitarlo, tener la posibilidad, otra cosa es que podamos permitírnoslo Eso. o que podamos ir o lo que sea, pero es verdad que, claro, el hecho ya siquiera de que no puedas ir por según qué sitios y demás, pues evidentemente ya te tira un poco para atrás o que pasen según qué cosas, como que no te llama a querer visitarlo. Esto Exacto. somos conscientes. Pero sí creo que es un país curioso por el hecho del hermetismo que tiene, de, claro, que un país con unos aspectos que desde nuestro punto de vista serían retrógrados en muchos aspectos, llame tanto la atención y que a día de hoy siga existiendo. Eso es. No ya dentro de nuestra percepción occidental, sino ya dentro del mundo islámico. Dentro del propio mundo islámico, eso es, sí. Para ellos, todo lo que no son ellos no está bien interpretado dentro del Islam, así que imagínate. Sí, o sea, no existe tampoco. Esto es a modo de reflexión. Occidente por lo general tiene como una especie de eterno retorno al que siempre vuelve para entendernos. Hay como una especie de círculo vicioso, o sea, está Uh -huh. un poco en nuestra manera de ser. No sé yo si Oriente tiene también esta percepción. Creo que el mundo del Islam como que rompió ese círculo vicioso y ha creado otra cosa que no sé yo tampoco si tendrá momentos de altibajos o no. Y más hoy día con las nuevas tecnologías. Sí, es difícil hablar de esto, claro, porque al final yo creo que son cosas muy inestables, ¿no? Es decir, el Islam puede ser tan interpretado y es una de las religiones más seguidas del mundo,
y es poco precisa, ¿no? Por hacer un paralelismo como nuestra Constitución. Entonces, pero bueno, yo qué sé. Entonces yo creo que es difícil, pero sí, yo creo que lo que genera al final son, como tú dices, altibajos y además pues muy evidentes. Yo creo que sí, que esto puede llegar a, pues eso, épocas de subidas, bajadas, de reinterpretaciones y posiblemente de cambios. Bueno, pues estaremos Por eso ahí, si estamos hay aquí algún para verlo. cambio o lo que sea, estaremos ahí y lo contaremos aquí. Eso Llevamos es. como 1 hora y 10, así que yo creo que es buen momento para Perfecto. cortar. Y bueno, si nos hemos dejado algo, hay alguna cosa que queráis comentarnos, dejadlo en los comentarios. Eso Estamos es. abiertos a temas en general, es decir, si alguien quiere proponernos algo en los comentarios, estamos dispuestos a ello, así Eso que es, abordarlo más que ahí. agregar. Así que darle un like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal. Y nos vemos lo antes posible, que ya Prontito. tenemos pensado un tema muy interesante que creemos que os va a gustar. Eso es, eso es. Un saludo y nos vemos. Chao.